latido en tu corazón. Cuando empezaban a cantar los Guaira hablaban de la tierra, y qué lindo hablar de la tierra en este fin de semana en el que este domingo se celebra el Día Internacional del Suelo. Y cuando hablamos de suelo, muchas veces tenemos que pensar en cómo protegemos ese suelo, de qué manera producimos alimentos, de qué manera cultivamos, etcétera, etcétera. Y para hacerlo hay mucha tecnología, mucha innovación aplicada al sector agropecuario. Y todo esto está siempre atravesado por una palabrita que está muy en boga en estos últimos años, que es la sustentabilidad. Pero que en el sector agropecuario muchas empresas la han tomado muy, pero muy en serio. Syngenta es una de esas empresas. Y quiero hablar justamente de este tema, de las prioridades justamente de sustentabilidad que tienen las empresas, en particular de Syngenta. Y todo esto en un momento en el que, insisto, tenemos el Día del Suelo y estamos hablando justamente de eso. Me parece que es muy importante, porque además es una demanda social, una demanda de la sociedad, y hay muchas regulaciones que después se van tomando en este sentido, así que el sector agropecuario tiene que estar siempre a la altura. Mariale Álvarez es directora de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos de Latinoamérica Sur en Syngenta y está en comunicación con nosotros. Mariale, ¿cómo estás? Daniel Aprile te saluda aquí en Palabra de Campo. Hola Daniel, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Estaba hablando yo justamente de la sustentabilidad, ¿no? Una palabra que está muy, pero muy utilizada en todo sentido en la sociedad, pero específicamente cuando hablamos del sector agropecuario y utilizamos la palabra sustentabilidad, ¿de qué estamos hablando? Mira, vos sabés que cuando hablamos de sustentabilidad pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero en particular en el sector agro, en el campo, es como el corazón de la actividad, ¿no? Porque eso tiene que ver justamente con el ecosistema y cómo mantener esto que vos decías, el principal capital de trabajo, el suelo, ¿no? Claro. Que es la base de la producción. Y a veces lo que pasa es que nos enfocamos como en temas muy específicos y nos olvidamos que todo tiene que ver con todo, y que cuando hablamos de carbono también es suelo, y cuando hablamos de biodiversidad también es suelo, e incluso cuando hablamos de prosperidad rural también es suelo y temas de sustentabilidad y el campo, ¿no? Por eso que me acordaba algo que siempre decía mi papá, que el productor del campo es aquella persona que tiene los pies en el suelo y la mirada en el cielo. Claro. Como esto, ¿no? De también pensar en el largo plazo. Tal cual, tal cual. Bueno, y lo climático, ¿no? Que siempre nos atraviesa. Sí, pero aún en lo climático, que lo vemos como un problema, que lo es, sí, y un desafío. Un desafío. El agro tiene la enorme posibilidad de ser parte de la solución, que otros sectores no lo tienen, ¿no? Tal cual. Tal cual. Sabés que, mira, ahora que decís eso, hace muy poquitos días estuve en la presentación del libro de Carlos Becco, que justamente habla de esto, ¿no? De esas posibilidades que tiene el agro para reconvertir, para cambiar esta situación. Él decía siempre en la presentación de villanos a héroes, que el sector agropecuario puede hacer justamente esa transformación. Y dentro de las prioridades que tiene Syngenta está esta, ¿no? La de regenerar el suelo y la naturaleza a través de herramientas. Tal cual, mira, ahora nos hemos ordenado, viste estas cosas que tienen las compañías de cada tanto hacer retrospectiva y volver a organizar el trabajo. Nos hemos organizado en base a 4 prioridades que tienen mucho sentido para el sector en general. Una que tiene que ver con cómo hacemos para producir más con menos. Cómo hacemos que los productos, los servicios que nosotros ofrecemos ayuden al productor a esta intensificación sustentable que se necesita. Porque no podemos seguir convirtiendo tierras. No hay más tierras para convertir, tenemos que hacer rendir más las que ya están en producción. Y ahí la tecnología que ofrecen empresas como Syngenta juega un rol fundamental. Entonces, una de las prioridades es esa, cómo hacemos más con menos, mayor rendimiento con menor impacto. Otra, con lo que vos mencionabas recién, regenerar suelo y naturaleza, cómo nos movemos a una práctica que no solo sea sustentable, sino que sea regenerativa, cómo hacemos para dejar las cosas mejor que como las encontramos. Y ahí de vuelta, el agro argentino ya tiene mucho camino recorrido, ¿no? Con la siembra directa, con las prácticas de rotación de cultivo, con la cobertura permanente, con esto que decías de cuidar el suelo, claro, con la buena gestión de los residuos que se generan en el campo. Todo eso también hace a la práctica regenerativa. Tenemos una tercera prioridad, que nosotros llamamos de prosperidad rural. Pues somos conscientes que a una compañía no le puede ir bien si a la sociedad donde opera no le va bien. Entonces necesitamos que
la comunidad rural prospere para que también a nuestros negocios les vaya bien. Y ahí hay un rol que las compañías jugamos como vecino corporativo, ¿no? En las comunidades donde estamos, Claro. donde tenemos plantas, donde tenemos campos de producción. Y la última, que es mirar para adentro, que es qué hacemos con nuestras propias operaciones y cómo operamos nuestros campos, nuestras plantas de producción, nuestros campos de multiplicación. Entonces ahí también hay objetivos y metas para ir cumpliendo puertas para adentro en nuestras propias instalaciones. Mariale, me agarro de ese de la primera prioridad de la que estabas hablando, ese mayor rendimiento, menor impacto, porque acá cobran mucha importancia, mucha trascendencia las tecnologías, las plataformas digitales. Hay muchas maneras que ha desarrollado el sector para producir más, para hacer eso que vos decías, más con menos. Ahora, ¿se están aplicando, se aplican? ¿Qué tiene Syngenta para hacerlo? Porque cuando uno dice, bueno, te vamos a ayudar para que vos hagas más con menos, bueno, cuando uno dice, perfecto, ese es el enunciado. ¿Y el cómo? Mira, el cómo viene primero de vuelta por ver qué genética en nuestras semillas, qué productos de protección de cultivos, qué herramientas digitales, qué asesoramiento técnico le podemos brindar al productor para que haga una producción que sea cada vez más eficiente. Uh-huh. Y ahí hay muchos desarrollos. Y a mí lo que más me enorgullece, si quiere, es algo que está incorporando Syngenta, que es en su portafolio de desarrollo de productos y de genética, incorporar la variable sustentabilidad como una más de evaluación de esos productos que están todavía en desarrollo, ¿no? Entonces buscamos que no solo cumplan el objetivo que se busca, que no solo tengan una buena oportunidad de mercado, que se puedan vender a un precio accesible, sino que además performen bien. Y eso es una autoexigencia súper importante porque nos va a asegurar que cuando llegamos con una oferta, también está cuidando las variables de sustentabilidad en nombre del productor. ¿Y de qué manera influye Cropwise en esto, que es la plataforma digital que tienen ustedes? En el camino del productor desde que siembra hasta que cosecha. Mira, Cropwise es una herramienta que surgió en su origen, esto con un enfoque solo de rendimiento y de planificación, ¿no? Uh-huh. Y con el tiempo le fuimos incluyendo módulos de sustentabilidad, porque una vez que el productor introduce sus datos en Cropwise para planificar su densidad de siembra, para planificar cómo rota, para planificar qué productos va a usar, qué genética, qué productos aplica, esos mismos datos, y para ahorrarle al productor el trabajo de cargar otra vez otra plataforma, te pueden servir para calcular una huella de carbono, un índice de biodiversidad, un índice de buena práctica, y eso te permite tener un registro simple y una trazabilidad de la práctica que en un camino de una certificación, de acceder a mercados premium, ya tenés parte del trabajo hecho, ¿no? Claro. Entonces, las herramientas digitales vienen a simplificar y a también dejar un registro más simple, ¿no? Para hacer un poco más fácil el camino de demostrar también, porque no solo se trata de aplicar la buena práctica, sino de poder demostrar que la has aplicado. Y es información que también al productor le sirve para planificar a futuro, no solamente para una certificación. Claro, bueno, certificar también implica después también tener mejores resultados, porque en definitiva nos ocupamos de que todo esto funcione, de que sea sustentable y de cuidar nuestros recursos, pero también es un negocio. Sí, obviamente, y es un negocio donde hay poco valor adicional para capturar y es importante que nos movamos rápido para que Argentina pueda capturarlo, ¿no? Claro. Antes de que se vuelva el estándar obligatorio. Claro. Mariale, por último, cuando hablan de regenerar el suelo y la naturaleza y pensamos en ese camino que yo te decía recién de pasar de villanos a héroes, porque está la capacidad y la posibilidad y la oportunidad para que el sector lo haga. ¿Dónde están los mayores desafíos o dónde crees que hay nuevas herramientas o más pasos para dar? ¿Están en la tecnología? ¿Están en la semilla? ¿Están en dónde están? ¿En el uso de productos como la protección de cultivos, herbicidas? ¿Dónde ves la posibilidad de que haya mayores avances para ir hacia ese camino de proteger la naturaleza? Mira, yo creo que los avances son en conjunto, ¿no? La genética que va mejorando, los productos de protección de cultivo que se vuelven más específicos y que permiten una aplicación mucho más precisa y no tan masiva. También en el conocimiento compartido y generado con las comunidades de productores, el gran desafío de Argentina siempre es poder levantar la mirada y salir de la coyuntura de esta campaña y pensar en un mediano o largo plazo, ¿no? Si el productor pudiera planificar para los próximos 20 años,
es mucho más intuitivo el que la opción por la práctica sustentable es la opción que vale. El tema es salir de la coyuntura de tener que superar por ahí los desafíos que plantea Argentina, donde a largo plazo son 10 minutos. Claro. Sí, dejar de pensar en el sobrevivir para pensar en el tal cual cómo producir mejor, digamos. Pero ahí también es donde compañías como las nuestras juegan un rol importante, ¿no? Con las herramientas financieras que podemos ofrecer, con el acercamiento a instrumentos financieros de economía verde, que están más ligados a sustentabilidad, a los mercados premium, no sé, con bajo carbono. Ahí es donde creo que es importante trabajar en una plataforma conjunta. Totalmente. Mariale, gracias por la charla, un placer escucharte. No, por favor, gracias a vos. Un beso grande. Muy bien, hasta luego. Mariale Álvarez, directora de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos de Latinoamérica Sur, en Syngenta, conversó con nosotros en Palabra de Campo. Quédate. Ya vuelve Daniela Brile en Radio 10.